Ya. Para que ustedes sepan de dónde o para qué o qué estoy haciendo en el tema de funciones, acá les puse un ejemplo claro, ¿ya? Fíjense, Una preguntita, lo que está enseñando lo va a grabar, ¿cierto? Y lo que va a grabar, ¿dónde lo va a subir? lo voy a pasar al grupo, ya, no se preocupen. Ya, ah, ya, muchas gracias. Ya, entonces yo les decía, ¿no? Si queremos estudiar un tema, tenemos que saber para qué vamos a estudiar y qué estamos estudiando, ¿ya? Un ejemplo claro, yo les puse acá. En esto trata funciones, o en este ejemplo, espero que me entiendan, ¿ya? Fíjense qué dice el ejemplo. El área de un círculo depende del radio, ¿ya? Fíjense, a ver, si yo me trazo por acá un círculo, todos saben que es un círculo, ¿no? Este es un círculo. Y me dice el área de un círculo depende del radio. Si el radio, ¿cuál es el radio? Simplemente de acá, ¿no? La mitad de la circunferencia es el radio. ¿Qué me dice entonces? El área depende del radio. Entonces, ¿yo qué es lo que hago acá? Fíjense, lo que voy a remarcar, a ver, el área del círculo. Yo en lugar de ponerle área de un círculo, a ver, le voy a cambiar el color. Se cambió todo. Ya, pero ahora hagamos esto. El área de un círculo, yo le voy a llamar una letra, o le voy a nombrar con una letra. Y el otro me dice radio, ¿ya? A esta letra yo le puedo llamar A, ¿ya? A esta letra yo le puedo llamar B. O sea, en sí estoy simbolizando, ¿ya? Entonces, ¿qué me dice? Ahora me dice, el área de un círculo depende del radio. En sí, en esto consiste funciones, ¿ya? En matemáticas, o en nosotros como por ejemplo, el área de una circunferencia, en las matemáticas nosotros lo vamos a conocer como una Y, ¿ya? ¿Qué más? Y el depende radio lo vamos a conocer como una B. Bueno, no es una B, perdón. Una X, ¿no? Entonces, ¿qué me dice esto? Si me dice el área de un círculo depende del radio, cuando ustedes entran a trabajar a un trabajo, ¿qué les dicen? Lo primero, ¿qué es lo que hacen? ¿O qué es lo que les dicen? Les dicen qué van a hacer, ¿no? Sus funciones. Entonces, nosotros decimos que en este caso, el área del círculo depende del radio, ¿no? Entonces, el área del círculo va a ser igual si el radio no cambia, ¿no? Entonces va a ser igual a X. Ya, pero cuando es también a la Y, si me dice que va a ser igual, como Y va a depender de X, yo le voy a poner que Y va a estar en función de X, ¿no? Ya, eso. ¿Qué le estoy diciendo acá? El área depende de un círculo depende. Entonces, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, si me dicen que el área del círculo vale, no sé, 4 metros cuadrados, ¿no? No, pero si yo quiero calcular el radio, en este caso el radio, ¿cuánto valdría? ¿No? Porque sabemos que el área de una circunferencia que es igual, es pi por radio al cuadrado, ¿no? Este es el área. En este caso, si yo le pongo a pi, yo le pongo un valor, no sé, si r para mí vale, no sé, 2 metros, ¿cuánto va a valer el área? Sería multiplicar esto por esto, ¿no? Supongamos que si yo multiplico 2 por pi, el área me da a mí, no sé, 5 metros cuadrados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el valor que yo le dé a r, para mí el área va a ir cambiando, ¿no? ¿Sí o no?
¿Se entiende eso? Hola. Ahora, de eso es donde nosotros, miren, conocemos esto, ¿no? A ver, me dice, ustedes en su materia siempre van a hablar de variables, ¿no? ¿Variables qué? Variables dependientes y también de variables independientes, ¿no? Ahora, variable que lo simbolizamos con una letra, ¿no? Ahora, si yo les pregunto esto, el área de un círculo depende del radio, ¿cuál sería para mí la variable independiente? Dependiente quiere decir que no depende de nada, ¿no? Pero acá, ¿qué me dice? En este caso, el radio no depende de nada. En este caso, para mí, ¿eso qué sería? La variable dependiente no depende de nada. Entonces, para mí, eso sería una variable independiente, ¿no? La X es una variable independiente porque no depende de nada. Pero el área, ¿qué es? Yo les decía hace un momento, si yo cambio de radio, le pongo 2, le pongo 5, le pongo 10, cuanto sea, el área va a ir cambiando, ¿no? ¿Sí o no? El área va a ser 10 metros cuadrados si el radio vale 4, ¿no? Sí, más o menos. Ahora, ¿qué va a pasar? El área va a ser 12 metros cuadrados si el radio vale 5. Y así va a ir cambiando, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? En resumen, que el, el área depende o está en función del radio, ¿no? Entonces, ¿cuál sería? La variable dependiente va a ser para mí la Y, ¿no? ¿Sí o no? ¿Se entiende eso? Estamos partiendo de, quiero que me entiendan que es una función, ¿ya? Porque ya después lo demás, si entienden eso, los problemas se nos hacen más fácil, ¿ya? Porque en sí los problemas solamente consisten en reemplazar cuánto vale X, cuánto vale Y, ¿no? Siempre están acostumbrados. A ver, por ejemplo, si yo les digo esto, ¿no? Y, Y por si acaso es lo mismo cuando ustedes escriben f de x, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Esta simbología, ¿qué quiere decir? La variable y, ya, está en función de x, ¿no? Eso les decía. La variable y, hace rato yo le dije acá, ¿no? El área. El área está en función de x. X que era radio, ¿no? Eso solamente. Ya, ese es el concepto de una función. Para que ustedes lo entiendan, ya. ¿Se entiende eso? Lo que es del ingeniero Ramiro Tercero, estaba viendo que varias preguntas de esto, ¿no? En el práctico uno, ¿ya? Donde nos dice, señale una variable dependiente e independiente, ¿no? En este caso, por ejemplo, esto me dice el área de un círculo depende de radio. El área sería para mí la variable dependiente y el radio sería la variable independiente, ¿no? ¿Ya? Eso. Si me entendieron eso, ya podemos, o entendemos el concepto, pues estamos, o vamos a entender qué es lo que estamos haciendo o qué es lo que estamos estudiando. ¿Ya? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Ya. A ver, ahora vamos a ver lo que es, a ver, vamos a ver qué es un par ordenado. Ya veo que también eso hay bastante o muchos no lo entienden. ¿Ya? Vamos a decir que es un par ordenado. ¿Ya? Un par ordenado es simplemente, o le llamamos par ordenado a dos elementos. ¿Ya? Dos elementos. A dos elementos dados en un cierto orden. O sea, cuando me dice par ordenado, en mi mente tiene que estar dos elementos. Y los elementos tienen que estar ordenados de esta manera. Ordenado
de esta manera, fíjense. Yo le voy a poner acá A, B, ¿ya? ¿Qué quiere decir? En sí un par ordenado, ustedes se recuerdan, ¿no? En la promoción avanzaron lo que es geometría, ¿no? Donde ustedes hacían graficar puntos, ¿se acuerdan? ¿No ve? Donde decían que X, X vale 5, Y vale tanto, ¿no? Esto, fíjense. Cuando ustedes le decían graficar, ¿no? Graficar el punto, no sé, 4,5, ¿no ve? O les decía graficar el punto, no sé, el punto Q, que vale 4 menos 8. ¿Se acuerdan eso? Ustedes eso en el colegio lo conocían como puntos, ¿no? Pero aquí en la universidad, nosotros o ustedes lo van a conocer como par ordenado. Simplemente es eso, ¿ya? Ahora, esto es lo mismo que yo estoy simbolizando, ¿no? A, B, ¿no ve? De este punto A valdría 4 y de este punto 5 valdría B, ¿no? Nada más, ¿ya? Ese es un par ordenado. Si queremos hacerlo de forma gráfica, sería de esta manera, ¿no? Fíjense. Si yo ahí me trazo mi eje de coordenadas, a ver, ¿no es cierto? A esto yo le voy a llamar X para mí, ¿no? ¿Sí o no? Esto es Y, este es un eje de coordenadas, en el cual yo voy a tener esto. A ver, para mí aquí va a estar B, aquí va a estar A, ¿ya? Si yo trazo ahí una línea, lo voy a hacer de otro color. Me trazo una línea de ahí. Esto es lo que os digo, ¿no? Entonces aquí está para mí mi par ordenado, ¿ya? El par ordenado A, B, ¿no es cierto? Nada más, ese es el concepto de un par ordenado. A ver, si yo quiero graficar este punto, ¿cómo sería? O estos puntos, más o menos, ¿cómo sería? Sería de esta manera, ¿no? A ver. Aquí le voy a llamar 1, 5, 6, 6, todo. Y acá van a estar las Y, ¿no? Voy a empezar de 8, de 7, no, más o menos así, ¿ya? Si yo quiero ubicar este par ordenado, nosotros ya no lo vamos a llamar puntos, lo vamos a llamar par ordenado. ¿Cómo sería? 4. Sabemos que esto de acá vale X, ¿no? O también, por ahora, podemos llamarlo B, o bueno, A, ¿no? Ya, es lo mismo. Y a esto de acá podemos llamarle Y, o también podemos llamarle B, ¿ya? Entonces, si me dice graficar este punto, 4, en este caso me dice 4A, o también me dice 4X, ¿no? Entonces me dice 1, 2, 3, 4. De aquí, yo lo que hago es, me trazo, acá me voy con este punto, ¿no? Me dice ahora 5 para Y, ¿no? O también para B. Entonces cuento 1, 2, 3, 4. Entonces de ahí lo que hago es juntar, ¿no? Me dice 4, más o menos estaría por ahí, ¿no? Ahí tendría un punto o un par ordenado, ¿no? Ahora si esto gráfico, lo mismo, ¿no? 4 para X y ahí y 8 para Y, acá, ¿no es cierto? Más o menos ahí.
Ahí, ¿no? Más o menos por ahí. ¿No es cierto? Aquí tengo mi par ordenado que vale 4,5, ¿no es cierto? Y aquí tengo mi par ordenado que vale 4,8, ¿no? Bueno, me decía -8, era lo del gráfico. Ay, ya. Si me dice acá están los negativos, ¿no? Entonces esto vendría así. -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8. Ya, esto, ¿no? Entonces, ¿cómo vendría? Así, ¿no? Me decía 4 para X o 4 para A y me decía hasta 8, que baje hasta -8. Más o menos por ahí, ¿no? Y de ahí, y ya está. Ahí tenía lo que es mi par ordenado, que vale 4. 4 menos 8, ¿ya? Y acá tenía 4,5, ¿ya? Nada más. Ese sería el concepto de un par ordenado, que simplemente o se llama par ordenado a dos elementos que están ordenados de esta manera. Ya, por si acaso, a esto de acá, a ver, a esta letra a ver, a esta letra A tiene un nombre, a esta letra B, la letra B tiene un nombre, ya. A esto nosotros lo llamamos como, lo podemos llamar como primer elemento o también primera componente, ¿ya? O también recibe el nombre de primera coordenada. ¿Está bien? Eso. A esto, a la letra B, lo llamamos como segunda componente, ¿ya? O también lo llamamos como ordenada, ¿ya? ¿Está bien? También a esto de acá, a la letra A, lo llamamos como abscisa, ¿ya? Esos nombres pueden tener, nada más, ¿ya? Ahora, yo les dije que un par ordenado se lo llama par ordenado a dos elementos ordenados de esta manera, ¿no? El elemento A y el elemento B. Primero va el A, luego va el B, ¿no? O también X, Y. Si lo queremos llamar en un eje de coordenadas, ¿no? ¿Ya? Si me entendieron eso, me van a entender ahora qué es el producto cartesiano, ¿ya? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, A ver. ¿Para qué es el producto cartesiano? De esto vi también bastante en su práctica, ¿ya? Si me entienden, lo vamos a hacer tranquilamente, o tal vez algunos ya lo hicieron, ¿ya? Pero la idea es, digamos en sí, que lo entiendan de una manera sencilla, digámoslo así, ¿ya? ¿Qué vamos a decir? El producto cartesiano.
El producto cartesiano hace referencia a dos conjuntos ya. Primeramente eso, aclarar. ¿Está bien? Todos saben que es un conjunto, ¿no? Conjunto de personas, entre otros. El producto cartesiano de dos conjuntos. Nosotros cuando decimos producto, ups, acá es producto cartesiano, ¿no? ¿Ya? El producto cartesiano hace a dos conjuntos. ¿Qué quiere decir? Puede ser un conjunto. Hace referencia a un conjunto A, ¿no? También a un conjunto B. Donde el producto cartesiano lo, nosotros lo que hacemos es, el producto cartesiano lo denotamos de esta manera, ¿ya? Decimos que A por B, ¿no? Bueno, de esta manera. En la cual, ¿esto qué son? Esto para nosotros A por B es el conjunto, ¿ya? ¿Conjunto de qué? De pares ordenados, ¿no? Y listo. Si anteriormente yo les hablaba de par ordenado, ahora el producto cartesiano hace referencia a varios pares ordenados, ¿no? Ya no solamente hace referencia a uno, ¿ya? Entonces, fíjense, este A por B es lo mismo, ¿no? Que este A por B. A ver, hace referencia a esto, ¿no? Hace referencia a... Dijimos que es el conjunto de pares ordenados, o sea, hace referencia a varios pares ordenados, pero entonces esto lo denotamos como A, B, ¿no? ¿No es cierto? A hace referencia a los elementos del conjunto A, o A minúscula, B minúscula hace referencia a los conjuntos del elemento B, ¿ya? Y decimos que, después de esto decimos que este, A y B que son A, B, pertenecen, ¿no? A ese conjunto, pertenecen a los conjuntos y B, ¿no? ¿Ya? Expresado de otra manera, lo decimos esto, ¿ya? A ver, A por B va a ser igual a qué? Al par ordenado A, B, ¿no es cierto? A los pares ordenados sub A, B, tal que ese conjunto A o ese par ordenado pertenece a ese conjunto, ¿no? Y lo mismo pasa con B, ¿no? Y la B también pertenece a esta B, ¿ya? Para que me entiendan mejor vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? A ver, esto lo voy a mover un poco, ¿ya? Voy a ordenar un poco.
Ahí. A ver, vamos a decir esto. Sean los conjuntos, ya, que vale, a ver, entre paréntesis, 1, 2, de 1,2, 3 y 4, ya, eso vale A. Y me dice que B vale, no sé, 1,2 y 3, ¿no es cierto? Y me dice encontrar A por B, ¿no? O el producto cartesiano, ¿no? ¿Cómo sería esto? Sería de esta manera, ¿no? A por B va a ser igual a qué. Yo lo voy a poner entre paréntesis, pero en sí es entre llaves ya. A ver. Se refiere a que yo tengo que, bueno, tengo que formar pares ordenados. Ahora, para saber cuántos pares ordenados voy a formar, lo que hago es contar 1, 2, 3, 4, ¿no? Tengo 4 del conjunto A, ¿no? A ver. El conjunto A tengo 4. Del conjunto B tengo 3, ¿no? B. Sería 3 pares ordenados, ¿no? Y si yo multiplico 4 por 3 es 12. 12 pares ordenados voy a tener. Ya. Entonces, si yo vuelvo acá, voy a tener esto, ¿no? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿No? El par ordenado primero tendría, o sea, lo que me dice es que yo tengo que juntar componente con componente, ¿no? Primero junto esto, 1 con 1, luego 1 con 2, luego 1 con 3. Termino esto, paso con el siguiente. 2 con 1, 2 con 2 y 2 con 3. Termino con el 2, paso con el 3. 2 con 1, no, bueno, 3 con 1, sería 3 con 2 y 3 con 3. Luego sería el siguiente. 4 con 1, 4 con 2 y 4 con 3. Porque eso me dice, ¿no? El par ordenado que voy a formar está compuesto por tanto el conjunto de A o los elementos de A y los elementos de B. Entonces, ¿qué tendría acá, no? El primer elemento de A para mí vale 1, ¿no? 1, ahora el elemento B, ¿cuánto vale? También vale 1. ¿El otro cuál sería? Ahora sería el primer elemento con la segunda componente de B. ¿Qué más? Tendría la primer componente de A con la tercera componente que vale 3, ¿no? Y listo, y así voy formando. Ahora, como ya terminé con 1, voy con 2, ¿no? Sería la segunda componente de A con la segunda componente. Bueno, con la primera componente, ¿no? Ya. ¿Qué más? Ahora la segunda componente de A con la segunda componente de B. Ahora sería la segunda componente de A con la tercera componente de B. Ya está, ¿no? ¿Qué más ahora? Paso al siguiente. Ahora sería la tercera componente de A con la primera componente de B. La tercera componente de A con la segunda componente de B.
La tercera componente de A sería con la tercera componente, ¿no? ¿Ya? Ahora ya terminé con 3, paso con el 4, ¿no? En el conjunto A sería 4. Bueno, el cuarto elemento de A sería con el primer elemento de B, ¿no? Ahora sería el